Bendiciones a todos, muy buenas noches. Le doy nuevamente a la bienvenida a esto que es Enfocando Generaciones. Una vez más, nos encontramos con mi papá Alejandro y esta vez tenemos, ¿cómo se dice? El invitado especial. Más que invitado, es quien va a tomar el mando. Gracias a Dios. Presentamos al hermano Daniel. Muchísimas gracias a todos, principalmente a mis hermanos, por haberme invitado, por este espacio, de poder venir a compartir algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bendigo a toda la audiencia, a todos los que están escuchando y van a seguir escuchando, porque esto a su vez se va a seguir compartiendo. Y Amén. Dios va a tomar el control y llegará hasta donde Él diga. Amén. No sé si se dieron cuenta que el espacio está renovado, nos faltan algunas algunas fotocopias que teníamos. Estamos renovando el lugar, este lugar que utilizamos para grabar, ¿no? Y que utilizamos para hablar cosas serias y cosas de Dios. Así que muy bonito está quedando, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Sobre qué? Hoy vamos a hablar en una parte del libro Apocalipsis, como si fuese una introducción. Una introducción, muy bien. Para poder entender este libro. Perfecto. Bueno, siéntase libre, hermano Daniel, que sea el Espíritu Santo Gloria a Dios. quien nos guíe. Bueno, para mí este es un libro muy hermoso, ¿no? Que hace un tiempo venimos con mi esposa, lo venimos leyendo y pidiendo revelación, y siempre encontramos algo más y nos falta aún todavía mucho por leer y por entender y por escudriñar, ¿no? Sabemos que es el último libro de la Biblia y yo recordaba que hace bastantes años nos habían dado miedo en el sentido de que no leyamos este libro, que no era para leerlo simplemente. Y bueno, yo me acuerdo que era chico y empezaba a agarrarle miedo al libro Apocalipsis, entonces ni siquiera el nombre, ni siquiera lo nombramos. Pero bueno, después de obviamente de poder leerlo y de lo que Dios va revelando, la verdad que es absolutamente todo lo contrario a lo que nos habían enseñado, ¿no? La verdad que hay muchas razones para que todos, ¿no? Todos puedan entender y leer y estudiar sobre justamente este libro que habla sobre la revelación, ¿no? De ahí viene el nombre Apocalipsis y como arranca el libro dice, ¿no? La revelación de Jesucristo. Apocalipsis significa revelación, fue escrito por Juan. Sabemos que Juan también escribió uno de los principales libros del Nuevo Testamento, y también escribió 3 libros, ¿no? Están con su nombre. El Evangelio de Juan y 3 libros. Hermano Daniel, le consulto. ¿Con qué tiene que ver el tema del Apocalipsis con la confusión? ¿En qué le molesta al enemigo que nosotros sepamos qué es lo que está escrito o que tengamos la revelación de lo que está escrito? Yo pienso principalmente que por lo que hoy estamos viviendo, por lo que se ve, por lo que se escucha, ¿no? Tanto caos, tanta confusión, tantas guerras, ¿no? De no entender por qué tanta guerra en Israel, con Irán, que se están metiendo otras naciones, están todos esperando, también están atentos a quizás nuevas pandemias que se puedan llegar. Entonces yo creo que empieza a traer también un poco de confusión y de miedo, ¿no? Pero obviamente que cuando nosotros conocemos la palabra, sabemos verdaderamente qué es lo que está pasando. O sea, son cosas que tienen que acontecer. Y cuando uno ve lo que está pasando, uno se puede posicionar en qué parte de la historia estamos. Amén. ¿Cuánto falta? Porque la palabra es clara, ¿no? Él está muy pronto a volver. Amén. Por las señales que vemos, ¿no? Desde el capítulo 24 del libro de Mateo, que son muy claras, ¿no? Y el entender el libro podemos saber justamente por qué está pasando e incluso saber qué es lo que va a seguir pasando. ¿Qué es lo que va a suceder después? Exacto. Una pregunta más. ¿Qué es lo que tiene o qué relación tiene con lo que a mí me está volviendo loco hoy, que me lo recomendó usted, con las 70 semanas de Daniel? Claro.
como siempre decimos, para poder entender a profundidad el libro del Apocalipsis es necesario poder entender varios libros más, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ¿no? Como el libro de Daniel, como el libro de Ezequiel, donde sí o sí el mismo libro nos va a ir enviando para poder leer de dónde viene, ¿no? Porque hay revelaciones que recibieron el profeta Daniel, por ejemplo. Hay sueños que el profeta Daniel reveló, de los cuales se está hablando en el Apocalipsis. O sea que como 4000 años antes Dios ya venía mostrando qué es lo que iba a pasar. Y justamente las 70 semanas podemos entender desde el momento del exilio, ¿no? El momento en que Dios permitió, ¿no? que el pueblo de Israel pueda volver a su tierra. Fueron contadas 69 semanas, ¿no? De las cuales Dios le mostró, pero ahí hay un lapso en donde no se habla, ¿no? Y justamente para explicarlo yo creo que tendríamos que hacer un podcast, digamos, más centrado. Es solamente una introducción y bueno, y es para ayudarnos a centrarnos todos. Claro, y para entender justamente 70 semanas, ¿no? Como habíamos hablado, en el libro de Daniel, las semanas eran distintas a las que hoy nosotros tenemos, ¿no? Eran semanas de año. Semanas de año. Semanas de año. Entonces cuando Dios le hablaba a Daniel, Daniel entendía perfectamente qué es lo que Dios le estaba diciendo. Él estaba hablando de años, ¿no? Era otro calendario. Exacto. Distinto calendario que sería muy bueno luego poder explicarlo bien para poder entender de dónde viene, para poder encajar la última semana. No se pierdan el podcast entonces de las 70 semanas porque va a estar espectacular. Arranquemos, hermano, con lo que usted preparó. Bueno, es como que el libro de Apocalipsis uno lo puede dividir, ¿no? Principalmente yo lo hemos dividido en dos partes, ¿no? Los primeros 3 capítulos, ¿no? Que Juan, ¿no? Dios le muestra la revelación de lo que está pasando, ¿no? De las iglesias, ¿no? Sabemos que el Apocalipsis habla una parte de lo que pasó, de lo que está pasando pasado, presente, y de lo que va a pasar. Amén. Luego del tercer capítulo de Apocalipsis para adelante, es como que Dios le empieza a mostrar un poco más arriba de lo que va a venir, ¿no? Entonces ahí ya hay que estudiar también un poco de simbología, de imágenes, ¿no? Porque Dios empieza a hablar con figuras, con partes de animales, en donde uno ahí también tenemos que entender, y para entenderlo tenemos que volver al libro de Daniel, en uno de los sueños que Dios le da a Nabucodonosor. Entonces Daniel va, le revela el sueño para poder entender qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero sabemos que la iglesia todavía está aquí en la tierra, ¿no? Si sabemos que todavía está aquí es porque todavía no se ha manifestado, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? El anticristo y el falso profeta. No se han manifestado porque nosotros estamos aquí, como dice la palabra, ¿no? Por eso aquí al discípulo Juan, ¿no? le muestra y le dice, ¿no? Para que le hable a las 7 iglesias, a las 7 iglesias de Asia. Nada que ver con el continente asiático, a lo que hoy nosotros conocemos. Sí. Es totalmente distinto. Por eso es como que hay que ir a ese tiempo. Y si la iglesia todavía está aquí, como decimos, es porque aún todavía tenemos tiempo, ¿no? Porque sabemos que la iglesia en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia va a ser arrebatada, ¿no? Por eso quería compartirles también unos versículos del libro de 1 Corintios, capítulo 15, 51 y 52, en donde el apóstol Pablo viene con un misterio, ¿no? Un misterio, algo que nunca se había dicho, ni siquiera en todo el Nuevo Testamento. Sí, tome, hermano. Tome para que no se quede. Amén. La palabra dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿no? Esa palabra transformados
viene de otra palabra que es un cambio literal, ¿no? Como del gusano, por ejemplo, a la mariposa, ¿no? Esa es la transformación que vamos a acontecer. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojo. ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que estemos vivos en ese momento, ¿no? Cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, ¿no? Ahí va a haber muchos que van a estar muertos en Cristo, pero va a haber muchos que van a estar vivos, ¿no? Van a estar, entonces, eso también van a ser arrebatados y encontrados con el Señor en las nubes. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, que habla sobre la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de estas de los que duermen, para que no os entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿No? Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿no? De ahí viene la palabra arrebato. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Por eso podemos entender que en la Biblia, luego del tercer capítulo, ya la iglesia, ¿no? Ya no se habla más sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque así como se dice que primero Dios viene por su iglesia y luego Jesús viene con su iglesia, ¿no? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el momento en donde vamos a ser arrebatados con la segunda venida del Señor. Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque cuando Él venga a buscar a su iglesia, Él va a venir en las nubes. En las nubes, ¿no? En la segunda venida, Él va a venir, ¿no? Va a venir a Israel, va a poner sus pies sobre un monte, donde dice la palabra que todo ojo le verá. Cuando seamos arrebatados, solamente lo va a ver la iglesia. Solamente la iglesia lo va a ver allí en las nubes. Nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Los que nunca creyeron, ellos no lo van a ver, simplemente van a ver una desaparición de miles y miles y miles, ¿no? Donde no es casualidad tampoco de que justamente en este tiempo se haya abierto, ¿no? Se haya despertado todo este tema de los ovnis, ¿no? Porque muchos se están interesando y muchos están creyendo de que verdaderamente los ovnis existen. Y cuando pase, imagínense que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, desaparezca millones de personas. Bueno, entonces se van a guiar por el otro lado. O sea, el enemigo lo va a usar justamente para desviarlo, ¿no? Una pregunta que por ahí yo creo que muchos hacen o muchos hablan debido a canciones, debido a formas, ¿no? ¿De dónde sale la idea de que vuelve el Mesías? Porque es totalmente incorrecto. Exacto. Sí, no vuelve como el Mesías. El Mesías ya vino. El Mesías ya vino. Obviamente que hay algunos todavía, incluso dentro de Israel, que aún todavía lo están esperando. No creyeron. No creyeron en Jesús. No creyeron justamente que Él era el Hijo de Dios. Siguen esperando aún todavía que tiene que venir ese Salvador, ¿no? Justamente como no lo reconocieron justamente por quizás la forma que Él vino, ¿no? Con toda humildad, ¿no? Como un niño naciendo en un pesebre. Pero bueno, yo creo que la mayoría de ellos va a llegar un momento donde van a reconocer, porque está escrito también en la palabra, va a acontecer cosas en donde van a seguir reconociendo de que justamente el que crucificaron justamente era el Mesías.
Era verdad. Pero bueno, gracias a eso, ¿no? Gracias a eso nosotros fuimos injertados, ¿no? Como dijimos, en el olivo original. Sí. No éramos de Israel, pero fuimos injertados, ¿no? Por gracia, ¿no? Porque ellos no lo recibieron. Entonces, por gracia entramos nosotros. Cuando la iglesia suba, Dios va a seguir teniendo un trato con Israel, con la nación de Israel. Pueblo. ¿No? Exacto. Hoy un trato nosotros, ¿no? Un trato con la iglesia. Algo muy importante sobre este libro, justamente cuando hablamos sobre las iglesias. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, ¿no? Los mensajes justamente a las 7 iglesias, de lo que estamos viviendo, de lo que se está aconteciendo en este tiempo, durante años. Hay iglesias que están obviamente, últimamente, frías, ni fría ni caliente, tibia, peor. Como dice por cuanto no eres tibio ni frío, sino por cuando No eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿no? Cosas que se siguen viendo. Hay el peligro de no necesitar nada de Dios. Se enriquecen de tal manera donde el orgullo lo puede más. Entonces, podemos ver, ¿no? En estas cartas que justamente le dio a la iglesia, ¿no? Que muchas veces a la mayoría Dios ve las cosas buenas que están haciendo, ¿no? Dios le dice, ¿no? Tengo que no puedes, como dice acá en Efesios, ¿no? Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, ¿no? Has sufrido, has tenido paciencia, pero tengo algo contra ti. Por ejemplo, a la de Efeso, has dejado tu primer amor. Te has olvidado, te has apartado, ¿no? Y así con cada una de las iglesias nosotros podemos llegar a entender también de la forma que el Señor viene atacando, ¿no? Sabemos que la iglesia somos cada uno, no, no es un templo, somos cada uno, somos la iglesia. Somos la iglesia nosotros. Sí, sí. Exacto. Y me gusta mucho, ¿no? Últimamente estoy con la iglesia de Sardis, ¿no? Sabemos que el Señor nos va a venir a buscar. Eso nos da esperanza, pero también sabemos que tenemos que estar preparados. Y el estar preparado es porque Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. El estar preparado es estar velando, ¿no? Como dice en el capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Eso a mí siempre me... Amén. Ya que estamos y entramos en el libro de la vida, se habla mucho de que la salvación no se puede perder. Se habla mucho de que como no podemos hacer nada para ganar una salvación, como es dada por gracia, se habla mucho de que no se puede perder. Pero teniendo en cuenta que hay un libro, teniendo en cuenta que hay nombres escritos en ese libro, es una conclusión errada. Totalmente. La palabra aquí es clara. El que venciere será vestido con vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. El hecho de que tenga que borrar algo es porque antes había un nombre. Amén. Si no, directamente no hubiese habido nada. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Justamente la salvación se puede perder. Aquí es muy claro, es literal. No hay que ni agregarle ni quitarle. Si verdaderamente no estamos listos, no estamos preparados, porque si sabemos que Él va a venir a buscarnos, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos. Como está también cuando hacen una cena y donde van los invitados y hay uno que no está con las ropas adecuadas, el cual entra, el rey le pregunta, ¿no? ¿Por qué estás con otras vestiduras? ¿Por qué no estás con la vestidura correcta? Fueron echados, por más que haya entrado, fue literalmente echado al lugar, al mismo lugar en donde fueron los que nunca creyeron. Amén. Igual que las vírgenes, ¿no?
hubo 5 que fueron insensatas, ¿no? Más allá que estaban esperando al novio, todas se durmieron, pero ellas literalmente no prepararon, no estuvieron con el aceite justo y tampoco entraron, o sea que fueron al mismo lugar de las que nunca siquiera creyeron. Es para Es para pensar, es para reformular, es para volver. Hay que volver al ¿A buen dónde? camino, hay que volver como dice, primeramente al primer amor, ¿no? Porque todos en el momento en donde uno conoce al Señor, se enamora de tal manera, pero después quizás hay muchos que aún todavía siguen apartados, hay muchos que aún todavía siguen en el mundo, ¿no? Pero yo creo que esto no es para asustar a nadie, es para tomar conciencia. tomar conciencia, que abramos los ojos, que no falta mucho para que Él venga. Las señales se están cumpliendo. El reloj profético que hay en Israel es muy claro lo que está pasando. Es muy claro y no hay mucho tiempo. ¿Estaríamos esperando la última semana? Totalmente, totalmente. Tenemos la gracia, obviamente, de que la última semana yo siempre la divido en 2 partes, ¿no? La primera parte de cuando está la iglesia, luego la iglesia se levanta y luego viene la parte más difícil, viene la parte más complicada. Sabemos que primero están los 7 sellos, después vienen las 7 trompetas, pero después empiezan a desatar una serie de acontecimientos que son los 7 copas de la ira, en donde van a pasar cosas que no tiene que ser para la iglesia, no tiene que ser para nosotros. Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad de irnos cuando Él venga. No podemos jugar en este tiempo, no podemos desviarnos, no podemos hacer oídos sordos a lo que Dios nos está hablando, porque son palabras claras. Yo creo que tenemos que volver. Hay que volver. Más Cuando hablamos de volver a la sana doctrina, hablamos de volver al verdadero evangelio. Yo creo que por mucho tiempo lo liberamos un poquito, lo rebajamos, lo diluimos, pero yo creo que no es para nosotros esa dilución. Siempre que uno habla de estos temas, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Vení como estés, vení como puedas, pero vení. El problema más grande es que nos han hecho creer de que Dios nos ama y nos acepta de la misma manera, y que podemos quedarnos así por mucho tiempo. Pero yo creo que no, que Dios necesita sanarte, Dios necesita restaurarte, Dios necesita hacer una obra a la cual quizás muchas personas lo abandonan porque duele, porque es complicado. Pero bueno, sabemos que Pablo decía que el que persevere, ¿no? No es que, entonces estamos hablando de que no es un camino fácil. Estamos hablando de que él sabe que caminar en Cristo es complicado. Entonces, decir que por estar acá, o por pertenecer, o por ser, las cosas van a cambiar, es totalmente ilógico, porque él no prometió sacarnos del mundo, sacarnos de la problemática, sino que la promesa de él es que va a estar con nosotros, ¿no? Es que no nos va a abandonar. Exacto. Pero la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, o sea, no es camino fácil. Tenemos que entender que esto es para valientes. Exacto, es como dijo Pablo, ¿no? Es como si fuese una carrera, ¿no? Y tenemos que permanecer, Acá habla sobre vencer, y principalmente en este tiempo es cuando más tenemos que ir a la palabra. ¿Para qué? Para que justamente, como dice que en los últimos tiempos van a venir falsos profetas y falsos maestros. O sea que si no tenemos nosotros un conocimiento, va a venir cualquier persona haciéndose pasar por, y uno va a caer, uno va
a hacer cosas que no tiene que hacer, uno se va a desviar. Es muy fácil. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece porque por falta de conocimiento. Tenemos absolutamente todo nosotros a nuestra disposición para poder conocer más del Señor. Hay lugares, como habíamos dicho, hay lugares en donde no tienen acceso a una Biblia. No pueden llegar. No le permiten. Y si los encuentran con una porción de la Biblia, literalmente van a ser torturados, van a ser encarcelados, le van a cobrar multas. Hay lugares en donde está pasando hoy, justamente, hoy pasa eso. Por eso tenemos que, nosotros que estamos en esta parte del mundo, tenemos que abrir los ojos, tenemos que activar, tenemos que buscarlo más al Señor, conocerlo más al Señor. Tenemos todo. Hoy nosotros, si no tenemos un lugar donde vayamos y haya calefacción, si no tenemos asientos cómodos, hoy quizás no vayamos, hoy si está frío, si llueve, hoy muchas veces ni siquiera nos acercamos. Pero hay lugares en donde se tienen que juntar a compartir un mensaje o a adorar en voz baja, debajo de las cloacas, debajo de los puentes, en un lugar apartado. ¿Para qué? Para que no los encuentren. Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso, tenemos que aprovechar y orar justamente por nuestros hermanos que están en esa situación, en una situación en donde están siendo perseguidos, una situación en donde están siendo torturados. Por eso siempre decimos que nosotros vamos a pasar parte de la tribulación, obviamente. Nosotros quizás en esta parte dijimos estamos cómodos haciendo nuestras cosas, estamos cómodos. Si oro hoy me da lo mismo, si no oro, si no voy. Pero hay lugares en donde están siendo perseguidos y ellos lo están pasando mal. Y ellos más que nunca necesitan de nuestra cobertura, de nuestra ayuda. Cuando hablamos de nuestra postura, ¿no?, ante estos eventos, estamos hablando de que estaríamos siendo desagradecidos por nuestra situación, por nuestra posición. Totalmente desagradecido de lo que Dios nos entregó. El Señor nos entregó todo, nos entregó del principio al fin todo lo que va a pasar. Acá tenemos la sabiduría completa. Acá debemos arrancar con esto primeramente todos los días de nuestra vida. Lo digo primeramente para mí. Y aparte de lo que a mí me tocó mucho es que los mensajes, estos mensajes a las 7 iglesias, no de arrepentimiento, no es el arrepentimiento a la gente de afuera, a la gente que no conoce al Señor, a que se arrepienta. Está hablando el Señor de arrepentimiento para la iglesia, para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos todos los días. El mensaje es muy duro, pero es para la iglesia, es para nosotros. Esto no es para este mensajito, seguramente para un vecino que no conoce, que está en el mundo. No, esto es para nosotros. El Señor nos viene a exhortar literalmente a nosotros, a la iglesia. Y no son palabras dulces, ¿no? Esta palabra te vomitaré de mi boca. Muchas veces nos creemos ricos, como dijimos, ¿no? Hay nombre de que están vivos, pero estás muerto, ¿no? ¿Qué palabra es esa? ¿No? Así como Jesús le dijo, ¿no?, a los fariseos, ¿no?, que eran sepulcros blanqueados, ¿no?, que por fuera se veían de una manera bonita, pero por dentro estaban llenos de inmundicia, llenos de muerte, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que justamente buscar de Él, ¿no?, para limpiarnos, ¿no?, sanar. Y Él es el único, Yo por más que esté aquí, que esté hablando, no significa que mi corazón esté limpio. Exactamente. Yo creo que siempre que hablamos de esos temas, ¿no?, hablamos de que, como dice, que Dios ve el corazón, ¿no?, que podemos por fuera ser perfectos, que podemos parecer perfectos, que podemos estar activos en un servicio, pero que podemos estar lejos de Dios, o nuestro corazón lejos de Él. Eso es cierto. Totalmente. Eso es cierto. Sí. Y lo peor de todo es que muchas veces no nos damos cuenta. Quizás no fuimos. Siempre recuerdo la historia de Sansón, ¿no?, cuando dice que
la presencia de Dios lo había abandonado y que él no se había dado cuenta. Entonces él dice, voy a salir como salí siempre, y ya no sucedió lo mismo, ¿no? Como que esa frialdad no nos permite darnos cuenta, o esa tibieza, que nos fuimos alejando, porque parece que está todo bien, parece que cantamos, que adoramos, que servimos, pero no está todo bien, no está todo bien. Y que cuesta darse cuenta, uno. Exacto, yo creo que la tibieza lleva a eso, ¿no? A no llevar absolutamente ningún fruto, a no tener nada para dar, nada bueno para dar. No sabemos que los frutos vienen del Señor, ¿no? Sabemos que los frutos son el amor, la paz, la mansedumbre, la templanza. Eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos que buscar, y eso es lo que se tiene que manifestar en nosotros. No porque uno se conozca toda la Biblia de memoria significa que está lleno del Espíritu Santo. No significa ni siquiera que es salvo el conocer toda la palabra de memoria, ¿no? Porque sabemos que Satanás se conoce toda la Biblia, y eso no quiere decir que él es salvo. Por eso tenemos que, sí o sí, con urgencia, meternos en el Señor para que Él empiece a sanar de adentro hacia afuera. Créame, Señor, un corazón limpio, un corazón puro. Amén. Y que verdaderamente podamos tener el fruto del amor, que es el más importante. Es el más importante de todos los frutos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si yo no tengo amor, entonces yo no puedo orar ni interceder por ninguna persona. Si yo no tengo amor, ¿por qué ayudo? Porque Dios sabe, Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis intenciones, ¿no? La palabra, como dice, ¿no? Si yo no tengo buena intención, el Señor a eso no lo vamos a engañar. El Señor sabe absolutamente todo. Si lo hacemos, ¿por qué es que lo hacemos? Amén. Qué lindo, ¿no? Que es hablar de cosas que sabemos que podemos corregir, que estamos a tiempo. Si usted está escuchando esto, si está todavía tomando un mate como nosotros, si todavía respira, está a tiempo de cambiar la situación, de cambiar el rumbo, ¿no? Exacto. De poder volvernos del mal camino, de poder volvernos de que lo que muchas veces hacemos sin comprender o sin entender, ¿no? O por lo que dice la palabra, ¿no? Que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Entonces empezamos a tener problemas. Pero yo sigo creyendo que el conocimiento está, que Dios se sigue manifestando, que tenemos las redes, que tenemos el celular, que es necesario que el pueblo empiece a comunicar, es necesario que empecemos a traer las buenas nuevas, ¿no? Porque no queda otra. El reino se acerca. No queda otra. Sí, lo que se hace acercado. No queda otra. Y aparte todos, cada uno tenemos un ministerio, todos tenemos algo que hacer, todos tenemos un propósito. No es casualidad de que estemos hablando de este tema ni que ustedes lo estén escuchando, ¿no? Hay algo que sí o sí debemos cumplir, ¿no? Recordemos esos talentos justamente, ¿no? De no esconder lo que Dios nos dio por gracia. Amén. Porque nunca merecemos nosotros, simplemente fue por amor. Él nos amó primero, Él nos eligió primero, no nosotros a Él. Amén. Y otra cosa que quería hablarle, ¿no? Que para mí es muy importante, ¿no? Sobre lo que habla en el capítulo 7 sobre los 144.000 sellados. Eso es lo que le iba a consultar. Para mí es muy importante, ¿por qué? Porque hay muchas religiones que han tomado una revelación mal. Han tomado una revelación de que justamente es equivocada, porque no tuvieron el conocimiento y porque escucharon la revelación de una persona, entonces creyeron y caminan en base a una idea, a una religión falsa. Como que Dios es injusto, que ha elegido a esas personas para que sí, a otras para que no. He escuchado un montón de cosas que no sé de dónde salieron. Exacto, no, esto viene de hace años, viene de hace muchos años, de un papa que dijo una cosa, después la tomaron de otra manera, y después una persona dijo yo tuve la única revelación y esta es la revelación de Cristo y obviamente muchos lo siguieron, ¿no?
y hasta el último tiempo, ¿no? Hasta el último tiempo hay gente que va a seguir siendo engañada, va a venir alguien a decir yo traigo paz y resultó que ese alguien va a ser justamente el anticristo, ¿no? Van a ser engañados y la gente va a caer, ¿no? Aclarar justamente sobre los 144.000 sellados, ¿no? Esto exclusivamente habla en una parte que es literalmente para Israel, ¿no? Esto está hablando de las 12 tribus de Israel. Dios va a marcar y a sellar a 12.000 de cada tribu. Por eso sale el número de los 144.000 sellados, ¿no? Va a haber un tiempo en donde va a enviar ángeles justamente para marcar en la frente a todos justamente de esas tribus. No hace mucho hemos visto que una tribu que se había perdido empezó a regresar, ¿no? Empezó a regresar a sus raíces y empezó a regresar a su tierra. Por eso dice la palabra que los volveré a traer, ¿no? Y hay algunas tribus todavía que aún están perdidas, pero cuando llegue el momento, Dios nos va a volver a traer, ¿no? Todo esto se va a cumplir y se está cumpliendo exactamente, ¿no? Es un relojito. El Señor en esto no falló y nunca va a fallar. Como le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta, ¿no? Vuelvo al capítulo 1, 19, ¿no? Sabemos que esta es la revelación que Dios le dio a Juan justamente en la isla de Patmos, ¿no? Sabemos que esa isla era un lugar, ¿no?, remoto, en donde enviaban justamente, ¿no?, como prisioneros, ¿no?, a desertar, ¿no? Los enviaban lejos justamente para no estar en contacto con la gente, ¿no? Que al día de hoy esa isla, ¿no?, es un lugar turístico. Al día de hoy justamente mucha gente, miles y miles de personas, bueno, ¿no?, es parte de la historia, ¿no? Que hay video y hay mucha información donde uno puede reflejar lo que pasó y de lo que hoy está pasando, ¿no? Por eso yo animo justamente a eso, a leer, como dice acá, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, ¿no? Si usted está escuchando, ¿no?, y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca, ¿no? El hecho de guardar es, como siempre decimos, ¿no?, poner en obra, justamente ser hacedores de lo que hoy Dios me está hablando, ¿no? De nada me sirve solamente leer, solamente escuchar si eso a mí no me provoca ningún cambio. No me afecta. Exacto. Esta versión 1.3 dice: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Amén. El tiempo está muy cerca. Por eso este libro verdaderamente nos trae mucha paz, ¿no? En un principio, como yo decía, ¿no?, te asustaban justamente con este libro, que este libro hablaba todo sobre el anticristo, sobre todo. No. Aquí es muy claro, ¿no? En el capítulo 21, en el versículo 4, dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la versión actual dice: Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir, ¿no? Qué buena noticia nos da el Señor, que después de todo lo que va a acontecer, después de todas las copas de la vida, después de cada uno de los sucesos, ¿no?, después de cada trompeta, después de cada caballo que salga, todo va a terminar para bien, ¿no? Sabemos que cuando Él venga va a reinar, que como hablamos la otra vez, que sería lindo justamente, ¿no?, ir de a poco para quizás no soltar mucha información, pero la verdad de lo que se viene, el milenio, son cosas hermosas y hay cosas que tenemos que entender, hay cosas que tenemos que saber ahora. Que son necesarias que sucedan y que
Tiene que por otra parte, no podemos hacer nada para que no suceda, así que entender Exacto. dónde estamos, hacia dónde vamos Exacto. y qué es lo que va a suceder. Esto nos trae paz. Nos trae paz de decir, Dios tiene control, Dios sabe lo que permite, Dios sabe lo que va a hacer. Entonces uno está tranquilo y está orando justamente, como dice la palabra, orar, ¿no? Por Jerusalén, para que haya paz detrás de su muro, ¿no? De poder orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos desde nuestro lugar. Pero todo esto tiene que acontecer, ¿no? Y uno va sabiendo, va entendiendo cuando estén armando justamente el templo, sabemos qué es lo que va a pasar por medio de la palabra, quién se va a sentar ahí, está todo escrito. Pero hay que pedirle la revelación al Espíritu Santo y leer los primeros 3 capítulos, quizás sean los más fáciles porque son los que se está viviendo aquí en la tierra, ¿no? Con respecto a las iglesias, que es lo que tenemos que saber. Podemos entender de qué manera el enemigo nos está atacando. Poder entender y poder tener discernimiento. Si no tenemos discernimiento en este tiempo, vamos a hacer caso de cualquier cosa. Sí, sí, es una gran realidad. Pero bueno, volvemos a repetir que estamos a tiempo, que todavía hay vida y que todavía podemos hablar de una sana doctrina, que es la única que nos va a salvar y el conocimiento, ¿no? Que nos va a salvar de no dejarnos llevar por cualquier Exacto. falsa doctrina, cualquier habladuría, ¿no? Porque hay gente que habla bonito. Hay cosas que no están tan lindas y tan bonitas y que se está viendo, ¿no? Que lo que hablábamos el otro día, que ya las prédicas no transforman a nadie, que el Espíritu Santo le cuesta traer revelación porque no se habla de temas de los cuales necesitamos hablar. Exacto. ¿Y qué más, no? Justamente los mensajes de esa iglesia que nos exhorta de tal manera en donde nos hace arrepentir, sí o sí, arrepentidos para que no acontezcan tales cosas, ¿no? Son todas palabras que obviamente el Señor nos da con amor para que despertemos, para que activemos, para que hagamos, ¿no? Para que cuando llegue el momento no nos quedemos, porque Él viene y viene pronto. Si no estamos listos, lamentablemente, ni siquiera uno que está de este lado, ni siquiera uno no, menos nosotros. Puede decir, bueno, ya estoy, ni siquiera el apóstol Pablo que fue, ni siquiera yo tengo ya asegurado. Hay gente que va a entrar y que entró por misericordia, ¿no? Hay gente que no tuvo que hacer nada, pero yo creo que la gente que tiene conocimiento es la que más le va a costar. Porque muchas veces nos creemos, ¿no? Nos creemos ricos, nos creemos que tenemos, ¿no? Y Dios dice, te vi desnudo, pobre, porque realmente vio nuestro corazón. Entonces la exhortación viene no a la apariencia, sino a nuestra verdadera esencia, ¿no? ¿Quiénes somos realmente? Exacto. Vuelvo a la iglesia de Odisea, ¿no? Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Un versículo muy predicado. Pero en esta parte le está hablando justamente a la iglesia de la Odisea, que seguramente ellos creyeron que Jesús estaba adentro, sin embargo él estaba afuera. Y él estaba golpeando la puerta y no la abrían. Y nadie escuchaba. Nadie escuchaba, ¿no? Por eso dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabra del Señor.
¿no? A abrir los ojos. Amén. Juan, No, nada de agregar, talló la cabeza. quedamos todos medios. Sí. Pero sí, como No, la dijimos, verdad que- sería muy lindo poder seguir, ¿no? Sí, no, es que sí. sigue. Esto va a tener parte 2. Va a tener las 70 semanas de Daniel que las estoy estudiando, porque realmente las he visto, las hemos escuchado, pero creo que nunca le hemos prestado atención y eso es un problema. Sí, eso sería lindo hasta incluso poner una hoja en grande y poder ir marcando dónde arrancan las 70 semanas, qué pasa, para que justamente podamos entre todos poder entender un poco más de la palabra. Así que no se pierdan las próximas, hermanos. No se lo pierdan. Y como siempre decimos, y si a alguien le quedó alguna duda de lo que hemos hablado, compartido, no tiene más que escribirle a los hermanos que ellos están atentos a... Enseguida lo resolvemos, llamamos a quien tenga que llamar, sea quien sea, si tiene algún tema, si quiere hablar sobre algo, si quiere, entonces que es fea y es chocante la palabra discutir, pero si quiere debatir o tiene una idea diferente, nos gustaría saberla, nos gustaría saber en qué se basa y por qué está, ¿no? Bueno, como para cerrar, Juan, un consejo. No, que activemos, que no por estar adentro de la iglesia creemos que tenemos el cielo ganado. Buen punto. Y como decía hoy, la palabra que mucho no se ha hablado de Apocalipsis, y porque yo creo que los cristianos siempre romantizamos a Cristo. Ay, Señor. Cristo es es la novia de Cristo, pero también Cristo te exhorta, Cristo también te manda a activar, porque no vamos a estar siempre activos, siempre en algún momento te vas a caer, pero tenés que saber cuándo estás caído, tenés que darte cuenta para levantarte. Porque si no va a llegar Cristo, la palabra dice que el reino de los cielos se ha acercado y vamos a estar todavía caídos. Bueno, te corrijo, Cristo, dijiste mal. Cristo no es la novia. Nosotros somos la novia. Cristo viene a buscar a la novia. Ahora sí. Hermano Daniel. Amén. Yo agradecido por este tiempo, por el espacio. También a mí me ayuda a poder estudiar más, a poder leer más, porque sé que hay mucho más, hay muchísimo más todavía por poder discernir, por poder profundizar y poder entender verdaderamente lo que esta profecía, ¿no? Poder entender esta revelación que el Señor nos ha dejado. Que si Él la dejó justamente es para que la estudiemos, para que entendamos lo que está pasando. Y animar a todos a no tener absolutamente ningún miedo de empezar a leer. Al contrario, esto nos va a ayudar a poder entender grandes partes del Antiguo Testamento, ¿no? De poder pasar más tiempo con el Señor. Poder Yo creo que no es tanto lo encrucijado o lo complicado, yo creo que es para que lo podamos leer con el presente, ¿no? Para que podamos leer y tener la revelación con Dios, que es el inspirador de la Biblia, ¿no? La revelación tiene que venir de Si Él. tuviera todo escrito cronológicamente, sería un libro más, sería un manual más. No Pero es el podemos- manual de la vida, esto es. Hoy no podemos ir a la inteligencia artificial para No. poder tener una revelación, porque esa va a ser una revelación de quién, de dónde viene, esa información que la inteligencia está sacando. Nosotros tenemos la oportunidad de que el mismo Espíritu Santo nos esté revelando la verdad. No podemos ir a buscar a un lugar donde sabemos que eso va a ser usado más adelante para que haya un dominio total, para que justamente el anticristo y el falso profeta tengan un control de toda la humanidad. Eso va a ser usado por el enemigo. Tenemos la oportunidad nosotros de ir al Señor. Y yo creo que ya es usado para que la iglesia se predique algo.
Yo creo que ya todo es manipulado. Yo creo que ya estudiando, hablando sobre y escuchando, ¿no?, sobre los tiempos venideros, dicen que, bueno, que no pueden poseernos, que no pueden, pero sí pueden guiarnos, sí pueden insinuar, sí pueden contaminar, ¿no?, lo que es la verdadera palabra, lo que es la verdadera revelación. Porque es más fácil googlear, es más fácil buscar que pasar tiempo con él y necesariamente al pasar tiempo dedicar ese día, ¿no? Porque no es solamente si, bueno, yo oro, yo ayuno, yo no. Realmente rendirnos a un montón de cosas para que él realmente pueda estar, para que nos hagamos sensibles a su presencia. Hoy en día con la inteligencia artificial, en 30 segundos yo puedo decirle que haga una prédica, que haga un PDF, que le ponga así, asá, un nombre, y uno estudiar sobre una base y predicar sobre una base que no fue una revelación del Espíritu Santo. Eso nos lleva a enfriarnos justamente, eso nos entibia. Ir a buscar a la inteligencia artificial, que es más rápido, no, nosotros tenemos que ser astutos, tenemos que saber usar lo que es la tecnología. Tenemos que aprender a usar la tecnología. Eso nos entibia de tal manera que... Un saludo final. Seguimos siendo lo mismo. Seguimos siendo lo mismo. Cualquier pedido de oración, cualquier pedido de lo que necesiten, nos gustaría que nos contacten, que nos escriban, por cualquier situación, por cualquier oración que estén necesitando, cualquier necesidad sea que podamos cubrirnos, que se comuniquen con nosotros, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos, que puedan contar con nosotros, con todos los hermanos de la iglesia, con Dios principalmente. Hermano Daniel. Recalcar justamente, como dijo el hermano, ¿no?, todo lo que necesiten, ¿no?, porque estamos justamente para servir, ¿no? Si Jesús dijo, no he venido a ser servido, he venido a servir, si Él lo dijo, pues nosotros estamos justamente para servir, y lo que sean que lo necesiten, ya saben que nuestros hermanos están dispuestos, están disponibles, tienen los contactos de los hermanos y Dios va a tomar el control de todo. Así que los bendigo, que puedan seguir no solamente leyendo y escuchando, sino también, como dice la palabra, guardar en el corazón y poner en obra todo lo que se ha hablado. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones, nos encontramos la próxima.